Preparen ahora sus materiales para la siguiente lección, que vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu. Es algo maravilloso. ¿Cuántos de ustedes ya le entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántos ya son de Cristo? Porque todos los que hemos sido entregados o nos hemos vuelto a Cristo, le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues la vida de Cristo tiene que ser ahora manifestada en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ser manifestado en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y desde nuestro cuerpo tienen que ser manifestados los dones y los frutos. Así que vámonos a los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta y es lo que va madurando el carácter de la persona, ¿sí? Donde vemos nosotros los frutos del Espíritu es porque estamos viendo la manifestación de su desarrollo espiritual, la manifestación del Espíritu Santo en la manera como conduce su vida. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, verso 16, para ver un poco acerca de lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia y nos da algunas instrucciones también para nosotros. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, cosas parecidas o iguales a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Siempre hay la pregunta esa de que, oye, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Aquí está muy claro, los que andan en la carne no heredarán el reino de los cielos. Es fácil comprenderlo. Por supuesto que si alguien ha nacido de nuevo, pues ya no anda en los deseos de la carne, ahora anda en el Espíritu. El mayor problema que tiene la gente, el mayor problema que tenemos todos, es la cuestión de los pecados, es la carne. La manera de someter la carne no es reprendiéndola, la carne no la puedes reprender, la carne la tienes que sujetar, tienes que morir a los deseos de la carne, es negarle los deseos que tiene. Podemos tener autoridad para someter a los demonios, podemos tener autoridad para sanar a los enfermos, pero no tenemos autoridad para someter la carne. Piensa en uno o varios de los problemas que has tenido en las últimas semanas o durante tu vida. Te vas a dar cuenta que fueron resultado de hacer las cosas conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Casi todos los problemas que llevamos con las personas, los problemas de relaciones, los problemas financieros, todo tipo de problema tiene la raíz principal los deseos de la carne. ¿Por qué tienes problemas financieros en las deudas? Porque tomaste una decisión no en el Espíritu, sino en la carne, por celos, por envidias, por contiendas. Ahí está, manifiestas son estas obras. Mateo capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Todos los deseos de la carne siempre van a ser contrarios. Aquí lo dice el Señor Jesucristo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabemos que la carne es débil, que el Señor Jesucristo lo está diciendo. Pero también sabemos que el espíritu es lo que nos puede sacar adelante, es lo que nos puede llevar a la victoria especialmente frente a los deseos de la carne. Así que no se engañe, no es el diablo que te obliga a pecar.
No es el diablo que te obliga a cometer adulterio, no es el diablo que te obliga a robar, a mentir, a tener celos. No, no, es tu propia carne y no la puedes reprender, la tienes que sujetar. La carne todos la tenemos, todos. No hay persona que no. Acuérdate que aún Jesucristo mismo tenía carne. Vino tentaciones, pero no cayó en las tentaciones. Lo que practican, dice Pablo a los Gálatas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los deseos de la carne son enemistad con Dios y el deseo del Espíritu es amistad, es intimidad con Dios. No sé si tú has oído personas que dicen, mi carne es débil, o posiblemente tú lo has dicho, es que, ay, mi carne es débil, por eso me comí de más, por eso caí en este pecado, porque mi carne es débil. Bueno, tienes que saber que la carne de todos, de todo el mundo, la carne es débil, pero nosotros tomamos la decisión de satisfacer el espíritu o de satisfacer la carne. Siempre el espíritu va a estar dispuesto. Gálatas capítulo 5, 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Se ponen en evidencia en las obras de la carne. Y lo voy a volver a repetir. ¿Cuáles son esas obras de la carne? El adulterio. Si tú eres de Cristo, no debes de estar en adulterio. Fornicación. Si tú eres de Cristo, no debes de estar fornicando. Debes de, vale más casarte que andarte quemando. Inmundicia tiene que ver con todos los pecados que están relacionados con el sexo, las perversiones sexuales, porque también habla de lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Celos, iras, contiendas, la ira esa no resuelta, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias. Quizá algunos miran la envidia como algo que no es un pecado grave, pues la palabra del Señor dice que sí. Las borracheras, las orgías, aquellos que hemos sido de Cristo no podemos practicar ninguna de estas cosas ni cosas semejantes. Así que no podemos reprender a la carne. No puedes hacer guerra espiritual contra los deseos de la carne. ¿Puedes ayunar para someter la carne? Sí. Una manera de tener dominio propio es practicar el ayuno. Pero también mira lo que dice Gálatas 5:22. Aquí es donde tenemos que enfocarnos nosotros. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, debemos estar llenos de amor. Llenos de amor, dice, fruto del Espíritu es amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Llenos de gozo, llenos de gozo. Aún en medio de las dificultades o de los problemas más grandes, debemos de estar llenos de gozo. Ese es el fruto del Espíritu, cuando tú estás en el Espíritu. Cuando tú estás en la carne, el primer problema te derrumba. El primer problema, estás ahí murmurando contra Dios y contra las personas. Llenos de gozo, llenos de paz, porque dependemos completamente de Dios, de que Dios tiene control de todas las cosas. Llenos de paciencia, es un fruto importante. La paciencia básicamente es no perder el control y saber esperar en el Señor. Llenos de bondad o benignidad. Esto tiene que ver en que aunque nosotros sufrimos, no tenemos la intención de dañar a las personas de ninguna manera, de ninguna forma. No dañamos. Llenos de fe. Para que Dios pueda hacer maravillas en nosotros, se requiere fe. Pero también esta palabra fe es fidelidad o permanencia. Necesitamos nosotros permanecer. Llenos de mansedumbre, otro fruto importante, que no perdamos el control de nuestras vidas en medio de las adversidades. Y templanza, templanza es cuando nosotros sabemos decir no, cuando decimos no al pecado, cuando tenemos ese control. Así que todos y cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo,
debemos de crecer en los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que ir madurando en el carácter y en cada uno de estos conceptos, principios y frutos del Espíritu Santo en nosotros como una experiencia total de esa llenura que nosotros recibimos. Así, ¿cuál es la manifestación real de que yo he recibido el Espíritu Santo? No son los dones, ¿sí? No son los dones, son los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, la clase que miramos anteriormente, los dones son instantáneos en nosotros y no hicimos nada para tenerlos, porque es un don, es un regalo. Pero el fruto ya es en lo que nosotros tenemos que trabajar, como trabaja el agricultor que se esfuerza, que prepara la tierra, que planta la semilla, que riega y que está cuidando el proceso del crecimiento. Así que el fruto tiene que ver con el proceso de nuestra vida cristiana. Y también el fruto toma tiempo, es un proceso, ¿sí? El fruto, los frutos del Espíritu Santo se van formando en nosotros y por medio del proceso la personalidad, el carácter de nosotros va cambiando. Si usted recuerda, los discípulos recibieron los dones del Espíritu, de sanidades, de ciencia, de conocimiento, de lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero a ellos les costó trabajo y les llevó tiempo dar fruto. El Salmo primero dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Hay un tiempo, dará fruto en su tiempo y todo lo que haga prosperará. No podemos exigir nosotros en la gente nueva el fruto si apenas están empezando, lleva tiempo. Pero en nosotros sí podemos exigirnos tener fruto. Todos aquellos que hayamos entregado nuestra vida, hay un proceso. Pero en el nuevo nosotros no podemos ponerles una medida fuerte o grande. Ayudarles en el crecimiento es importante, motivarles, inspirarles, es cuidar el desarrollo del nuevo creyente que vaya dando los frutos del Espíritu Santo. Y lo digo esto porque necesitamos paciencia con los nuevos discípulos para que se vaya desarrollando el carácter de Cristo, así como alguien tuvo paciencia con nosotros, así como alguien nos ayudó. Así que tenemos que animar a la gente, obviamente a los que son ociosos en el fruto del Espíritu, a esos hay que exhortarlos. Porque hay mucha gente ociosa, hay mucha gente que pasan en la vida cristiana 4, 5, 10 años con los mismos problemas de siempre. Siempre andan con los chismes, con los problemas de las ofensas, de las heridas, de que no me saludó, de que no me dijo, en que a mí no me gustó y todo el tiempo criticando. Pues ¿cuál fruto? Si ahí están llenos de las obras de la carne. Necesitamos nosotros primero avanzar en los frutos, manifestar los frutos del Espíritu, que son distintos a los dones. Los dones Dios los da. Los frutos nosotros trabajamos en que se vayan desarrollando en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en la medida que nosotros vamos crucificando, sacrificando nuestra carne, es decir, matando los deseos de la carne, es cuando el desarrollo de nuestro espíritu y los frutos del Espíritu van a ser manifestados. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que tú entregaste tu vida a Cristo? ¿Hace un año, hace 2, hace 10? ¿Cuántos años llevas en la vida cristiana? ¿Sí? Ahora, dependiendo de esos años, ¿eres tú igual de enojón que antes de recibir a Cristo, o ya el Espíritu Santo está en ti y el fruto de la paciencia, del gozo, de la paz se manifiesta? ¿O todavía sigues igual de corajudo, neurasténico, ¿sí? Sigues teniendo los mismos problemas? ¿Tienes más amor ahora por tu esposa, por tu familia, por la iglesia? Porque el amor es un fruto que tiene que ser manifestado. ¿O hace 10 años que te entregaste a Cristo y sigues juzgando, sigues criticando, no has crecido en el amor? Dependiendo de los años que llevas, ¿tienes más gozo ahora en tu vida cristiana que hace 5 años?
El fruto tiene que ir creciendo. Un árbol, cuando se planta, lleva un proceso de crecimiento y luego aparecen los frutos. Las primeras temporadas no son tan abundantes. En la medida que va pasando el tiempo, aquel árbol va dando bastante fruto, va creciendo, va alcanzando, sus ramas se van extendiendo y va dando más fruto. ¿Estás dando más fruto ahora que cuando te convertiste a Cristo o estás peor que antes? Es importante que entendamos que los dones del Espíritu Dios los da. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos el carácter, no tenemos los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si tú te has amoldado a una forma de vida, a un cristianismo donde no estás dando fruto para provecho, para tu familia, para la iglesia, para tu nación, si tú no eres un mejor ciudadano ahora, es muy posiblemente que te amoldaste a un estilo de vida estéril, de flojera, de pereza. La vida cristiana es una vida de disciplina, de progreso, de crecimiento, de responsabilidad. Es una vida que si nosotros queremos ver fruto, tenemos que dar más de nosotros. Dios nos da talentos y tenemos que usarlos. Dios nos da los dones, pero si no tenemos nosotros la capacidad de crecer en los frutos del Espíritu Santo, esos dones no los vamos a poder utilizar. Juan capítulo 15, el verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permaneces en mí. Así que la perseverancia en Cristo, en su palabra, ¿sí?, en su amor, la constancia en nuestra fe, provoca que al final se produzcan cambios en nuestra vida y se produzcan los frutos del Espíritu. La clave para ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es ser constante y perseverante. ¿Cuál es la clave? Ser constante y perseverante. Mucha gente, muchos cristianos no han sido constantes, han tomado el cristianismo como una religión. Van a la iglesia cuando tienen ganas o cuando tienen oportunidad, cuando tienen deseos, y muchas veces no son ni constantes ni tampoco perseverantes. La nueva generación de discípulos que Dios está levantando es gente que ama a Dios con todo su corazón y que Dios tiene una prioridad en su vida y se manifiesta en su amor por la iglesia y en su participación, en su trabajo a través de esos frutos. Así que la clave en la vida cristiana no es comenzar la vida cristiana, sino continuar, ser constantes y permanecer, porque los frutos nunca van a ser instantáneos. Si tú vienes a una reunión, no creas que porque ya estuviste en una reunión, ya el día de mañana tu vida cambió totalmente. No, mi hermano, nos lleva tiempo, nos lleva años empezar a vivir una vida realmente donde la gloria de Dios se manifieste. Juan capítulo 15, el verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. El fruto es la evidencia verdadera de que tú has nacido de nuevo, de que Cristo ahora está en ti, y es la evidencia también de la salvación. Cuando tú estás en los deseos de la carne, es la evidencia de que estás perdiendo la salvación, el regalo de la vida eterna. Y obviamente a mayor fruto en tu vida, vas a tener respuestas a tus oraciones. Mira lo que dice en Juan capítulo 15 y del verso 5 y 7 dice: yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto,
pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Muchas veces solamente usamos la parte esa de que todo lo que le pidamos al Padre nos va a dar. No, la verdad es que si estás unido, si permaneces a Cristo, si estás en Él, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Él quiere ser glorificado a través de su fruto. Dice, y entonces serán mis discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que permanece en Cristo. El que no lleva fruto, se seca. Tu vida debe de llevar fruto. Tu fruto es en tu familia. El fruto es en tu vida personal. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero el fruto también es en la iglesia. Mira, vamos a unos Jueces. Una parábola que viene aquí muy interesante. Jueces capítulo 9, del verso 8 al 11. Dice, fueron unos árboles a buscar rey para el reinado. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, higuera, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, vid, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto, mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me eligen a mí por rey sobre ustedes, vengan, abríguense bajo mi sombra, sométanse bajo mi cobertura. Y si no se someten, que salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Aquí encontramos algo muy importante. El producto del olivo, ¿cuál es? Es el aceite. El de la higuera es la dulzura. En los tiempos de prueba, de ataque, de desánimo, es cuando nuestro fruto es procesado para sacarte el vino, para sacarte el aceite y la dulzura. Es a través de un proceso, somos procesados. A Dios se le honra con el aceite, según lo que nos dice esta parábola. El olivo no quiso ir a reinar porque dijo, ¿cómo voy a dejar mi aceite? Y luego la alegría está representado por la vid. La alegría, el gozo, el vino, y la dulzura está representada por el higo. Ahora, no hay un buen líder, escúcheme bien esto, no hay un buen líder si no tiene una vida de fructificación. Es decir, el buen líder se escoge porque ya ha venido dando frutos, ya ha venido siendo aplastado, procesado, ha venido siendo quebrantado y por eso está saliendo. Cuando tú miras una persona y que tú dices, qué tremenda es esa palabra que está dando, qué tremendo es el mensaje. En realidad, lo que está saliendo de esa persona es todo ese proceso en el cual fue procesado. ¿Quieres ser tú un discípulo de Cristo? Permítele a Él que te procese. Permítele ser procesado. Permanece en Cristo. ¿Dónde es cuando nos procesa el Señor? ¿De qué manera nos procesa? Bueno, pues cuando viene la trituradora, como se tritura el olivo. Cuando vienen los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando nos mantenemos firmes, como cuando a la higuera se
pone en recipientes y se pone a hervir y pasa por el fuego para llegar a ser un postre muy dulce y muy rico. Entonces, cuando nosotros somos procesados, tenemos que mantenernos firmes, mantenernos asentados, mantenernos siendo procesados por la mano del Señor. El carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros es el resultado de los procesos de la vida, y eso lleva tiempo. Nos va a llevar tiempo y no es de la noche a la mañana. Si quieres ser vino, que representa la alegría, que alegra el corazón de Dios y el de los hombres, te vas a tener que pasar por este proceso de dejarte procesar para que salga el fruto de tu vida. Si quieres que el Señor tome de ti aceite, entonces debes dejar que el Señor te triture por medio de esos procesos. Pero de pronto aparece alguien en la iglesia que quiere ejercer liderazgo. De repente aparece alguien que quería ser rey, pero como árbol ni siquiera daba sombra, mucho menos fruto. La zarza es un arbusto que no da sombra, no da fruto, no tiene raíces y además es espinosa, muy lastima, es rasposa. Y los árboles habían buscado a alguien que estuviera disponible, y ninguno de los anteriores, ni la vid, ni la higuera, ni tampoco el olivo, quiso dejar su función y su propósito de que ya estaban dando fruto. Pero la zarza, que no estaba dando ningún fruto, quería ser rey. Y es clásico, el líder que pretende que tiene algo que dar, algo que va a producir, pero que en realidad está seco. Muchas personas que consideran y creen que tienen mucho para dar, que llegan a llenarse de argumentos y que dicen: si yo fuera pastor, yo haría que esta iglesia creciera. Y si yo fuera pastor, yo atendería tus problemas. Si yo fuera pastor, yo te aconsejaría. Y si yo fuera pastor, pero si ni siquiera han dado fruto en la iglesia donde están, y de repente se llenan de esas ideas porque quieren alcanzar posición y no han permanecido en obediencia bajo un liderazgo, bajo una persona. Ahí es donde se manifiestan los frutos del Espíritu, de la mansedumbre, de la templanza. Pero piensan ellos que tienen mucho para dar, mucho potencial, muchos dones, salen y establecen sus propias iglesias y aún llegan con esa actitud con la que llegó la zarza. Y hay de aquellos que no se sometan debajo de mí. Va a caer fuego del cielo y los va a consumir. Entonces son aquellas personas que quieren una posición para mandar, pero ellos no están dispuestos a someterse. Nadie que tiene liderazgo está para maltratar a la gente, ni para consumir a la gente, ni para devorar a la gente, mucho menos para oprimirlos. Nadie tiene derecho de manipular a las personas, ni a los jóvenes, ni a los matrimonios, a nadie. Ningún líder de Grupo Vida tiene el derecho de manipular a las personas. El líder es una influencia a través de su testimonio y de los frutos que él está desarrollando de amor, de gozo, paz. Es el líder, es el que inspira a los demás. Y hay quienes pretenden tener a la gente con sometimiento y con pretensiones o propósitos equivocados. Nos hemos encontrado con líderes que no tienen fruto, que solamente son una zarza y seguirán siendo zarzas porque no tuvieron fruto y quisieron hacer cosas fuera de los propósitos del Señor. Son personas que buscan que otros se les sometan ciegamente. Y lo más triste es que hay personas que se someten a ese tipo de liderazgos. Gente que los consumen, que los oprimen, que les quitan su dinero, que les roban, que les piden dinero prestado y nunca pagan. Eso es devorar a la gente, y eso es lo único que hace la zarza que no tiene fruto. Nuestro liderazgo siempre debe de tener un propósito, es el de inspirar. Tenemos que vernos como un árbol donde puede venir gente sin el deseo de manipular
nosotros a ellos, sin el deseo más que bendecirles, sin el deseo de querer tomar de ellos, sino más bien que ellos tomen de nosotros como un árbol y que podamos ser bendición. Debemos ser como la higuera, como el olivo o como la vid, y que la gente pueda aprovechar de nosotros esos frutos en los cuales hemos venido desarrollando. Cuando tú tengas frutos, tenlo por seguro que hay gente que te va a seguir. Hay gente a la cual tú las vas a inspirar, pero tienes que saber que esos frutos son para la gloria de Dios y para bendecir a la gente. Nuestro ministerio siempre tiene que tener como fundamento bendecir a las personas, ayudar a las personas, aconsejar, nunca tener dominio ni control de ellos, mucho menos de crear ese tipo de maldiciones si te sales de mi cobertura. De ninguna manera. Solamente si alguien no quiere estar bajo la sombra, tiene la libertad de ir a buscar otra sombra. Nosotros debemos siempre de saber que Dios nos ha escogido para que podamos dar fruto para su gloria. Espero que esta clase pueda ampliar la comprensión de la función del Espíritu Santo en tu vida. Tenemos los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. En los frutos tú trabajas, en los dones son un regalo que funcionan a través de ti, y le pido al Señor que siempre pongas en primer lugar los frutos, porque esa es la parte nuestra, es nuestra responsabilidad. Cuando tú veas una persona que tiene tremendos dones del Espíritu, no te dejes impresionar por los dones, ya sean de milagros, de sanidades o de profecía. Nunca te impresiones por los dones, impresiónate por los frutos. El amor, la misericordia, el gozo, la templanza. No te equivoques. Son dos cosas muy distintas. Los dones vienen de parte del Señor y los frutos son los que nosotros trabajamos en ellos. Que Dios les bendiga y que esta clase traiga sobre ti gozo y alegría, y que empieces a crecer en los frutos del Espíritu y que los dones empiecen a manifestar en tu vida. Nos vemos la próxima semana. Tomen tiempos para orar y crecer en el Espíritu. Que Dios los bendiga.